Buenas tardes. Damos continuidad a nuestro curso avanzado universitario de cirugía laparoscópica. Hoy es la última clase. Muchas gracias por su fidelidad, por mantenerse pendiente de nuestro programa. Ha habido retroalimentación positiva. Después, generalmente las palabras se dicen al final, pero como nosotros somos cirujanos de los viejos, que cuando sacamos la vesícula ya no queremos ir, y que puede pasar también que apenas no pueda decir las palabras, no se puedan oír. Lo voy a decir ahorita con el permiso del doctor Manuel Rondón, rapidito. Voy a decirle qué me ha quedado a mí del curso. Primero, un eslogan. La docencia es nuestra misión. La capacitación con calidad, nuestro objetivo. Prepararse es enfrentar con nuevas herramientas en forma directa, buena, concisa y con conocimiento las dificultades que nos pueda presentar el paciente. Yo diría que es un éxito el curso. Este curso comenzó siendo una motivación de 3 personas, el doctor Morán, la doctora Lomeli, Leanny Reyes. Vamos a hacer un curso y hubo una serie de complicaciones en ese mes de vías biliares graves. Entonces yo le digo, bueno, vamos a comenzar un curso, vamos a hacer para 10 personas. De 10 personas pasó a 15, de 15, 50 personas. Tuvimos que pararlo con 50 personas. Y después que programamos el curso, entonces comencé a tratar de buscar los amigos. Bueno, y salieron muy gustosos, todos con ese don de docencia, a tratar de compartir su conocimiento. Es aquí hoy que tenemos al doctor Manuel Rondón, a José Antonio Gubaira y Marcos Guerra a continuar este curso. Entonces, ¿cómo se definiría este curso? Este curso yo diría que es un curso de éxito. ¿Por qué? Y este curso, ese éxito se escribe con P de persistencia, perseverancia, prontitud, con objetivos definidos y claros. Esto se logran ¿por quién? Primero porque tenemos a la empresa Dynamic, que es una empresa aliada de nuestra institución, liderizada por Arauca Venezuela, y la señorita Claudia Olaizola, que tengo aquí a mi derecha, y es la que nos resuelve todos los problemas desde el punto de vista de sistema, computación, y a los que no tenemos muchas canas, que no manejamos bien el sistema, nos ha dado una clase. C de capacitación, nos ha enseñado, fíjense que yo no sabía lo que significaba share, compartir pantalla y todo eso, y aquí lo he aprendido. Sostenibilidad en el tiempo. El objetivo nuestro es tratar de que esta docencia no se quede aquí como una luz de bengala que ilumina momentáneamente el universo o el cielo, sino es que sirva para capacitar, para trascender en el tiempo de uno mismo, de la familia, y que perdure en él. Entendimiento, emprendimiento, oportunidad, obligación, compromiso y trabajo. Que esto no quede en una letra muerta. Y esto, gracias a ellos y a la señorita Leanny Reyes, que con su látigo y llamando a los ponentes, ha logrado, porque la universidad pide muchos requisitos, y es válido para que nuestro curso tenga el aval universitario, y ha logrado llenar todos estos pequeños detalles para que esto sea todo un éxito. De acuerdo a mi experiencia a lo largo de la vida, me ha enseñado que todas las contrariedades que he sufrido resultaron ser a la larga bendiciones, disfrazadas, que se resolvían a mi beneficio con el tiempo. Es allí que nosotros comenzamos un curso desde el punto de vista presencial en el mes de marzo, y que salió la pandemia y quedamos en el aire. ¿Qué hacemos? Seguimos. Menos mal que Dynamic, la empresa aliada, junto con la empresa Avenmed, nos prestaron la ayuda, y aquí estamos terminando hoy nuestro curso. Así que, para terminar y darle el paso rápidamente a nuestro profesor Manuel Rondón, quien fue tutor de nosotros, guía, nos llevó
nos soportó en los viajes hacia los Estados Unidos. Yo fui a mi primer curso de laparoscopia en un ACS, un meeting del Colegio Americano de Cirujanos en el año 92. Imagínense. Mi compañero eran el doctor José Antonio Guaira, Jorgecito y Miro Quintero en aquella época. Teníamos yo unos cuantos kilos menos y menos canas. Entonces, muchachos, hay que escapar de decir siempre yo lo he hecho así y así lo hago. El conocimiento no es infalible ni definitivo. No soy poseedor de la verdad absoluta. Trato de ayudar a consolidar saberes. Esa es la razón de nuestro curso. Muchas gracias. Le doy el micrófono al doctor Manuel Rondón, quien es el precursor de la cirugía laparoscópica en Valencia. El doctor Rondón hizo la primera colecistectomía laparoscópica aquí en nuestra ciudad. Y bueno, una experiencia se pierde de vista. Él le ha gustado siempre jugar bajo perfil, pero gracias a Dios nos aceptó la invitación. Un aplauso digital al doctor Rondón. Gracias. Virtual. Bueno, muchas gracias por la invitación a Rafael, por su invitación a esta mesa. Usualmente no conozco mucho el sistema, pero ya veo que esto ha funcionado y es una maravilla para todos los durante esta cuarentena. Yo estoy muy contento que cirujanos más jóvenes hayan llegado a este nivel de dominio de la laparoscopia. El doctor José Antonio Guaira, que prácticamente comenzó conmigo, a pesar de que soy más viejo, pero prácticamente comenzamos parecidos. Quizás el primer caso que hicimos estaba el doctor José Antonio Guaira, hace unos cuantos años, año 91. Bueno, y hasta ahora la medicina ha ido evolucionando. Otra cosa que me contenta es que estén haciendo cirugía avanzada. La experiencia de nosotros en este tipo de cirugía, como está programada hoy para cirugía de hígado y cirugía de páncreas, ya hemos llegado a los top de algunos tipos de cirugía que son las más complicadas para nosotros y en nuestro tiempo en Venezuela, que no tenemos los recursos tan buenos para hacer ese tipo de cirugía. O sea que hay que maravillarse de que hagan este tipo de cosas. Tenemos experiencia nosotros en hígado, que son más que todo pequeñas enucleaciones o alguna metástasis, sobre todo como está en el segmento 2, que se pueden hacer fácilmente, pero usualmente no son cirugías muy fáciles de solucionar. También con respecto al páncreas, no tenemos mucha experiencia. El doctor José Antonio Guaira ha estado haciendo cirugía pancreática desde hace un tiempito para acá y se ha destacado en eso y lo importante es conocer la anatomía, trabajar bien en eso. Entonces, realmente felicito al doctor Párraga por la iniciativa, al doctor José Antonio Guaira y me perdona que no hable del doctor Marco Guerra, que es mucho más joven que del grupo, ¿no? Es un cirujano oncólogo que con bastante conocimiento también en la laparoscopia. Me contenta eso también y lo tenemos aquí presente para darnos un poquito de aprendizaje sobre lo que es cirugía hepática laparoscópica. Bueno, le paso la palabra a Rafael o al doctor Marco Guerra. Conferencia acerca de hepatectomía. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente agradecer al doctor Párraga y a la Clínica Docente Los Jarales por la invitación y por este curso. Y bueno, para mí es un honor estar aquí todo chiquito entre grandes de la cirugía laparoscópica de Valencia, porque bueno, definitivamente el historial de todos ustedes tres aquí presentes en cuanto a cirugía laparoscópica, bueno, eso se pierde de vista. Pioneros en Carabobo de muchas cirugías y procedimientos laparoscópicos. Entonces, bueno, vengo a tocar un tema que, bueno, como ya adelantó el doctor Rondón, compartir. El doctor Rondón es
entra dentro de lo que hablamos de como cirugías complejas, pues. Entre la cirugía laparoscópica, la cirugía hepática probablemente es de las más complejas. Sin embargo, lo que comentó el doctor Rondón de que la experiencia de él se limita a metastasectomías, a resecciones parciales, segmentos anteriores, fácilmente abordables por la laparoscópica, eso no escapa de lo que es la estadística mundial en cuanto a la cirugía hepática, porque las resecciones mayores laparoscópicas son, como vamos a ver en las estadísticas y los datos, son, vamos a decir, raras, extraordinarias, y se hacen con muy poca frecuencia, y evidentemente en nuestro país el cáncer hepático es muy infrecuente, prácticamente no se ve el cáncer hepático. De hecho, las estadísticas venezolanas malponen como cáncer hepático en las estadísticas como primer lugar en los datos de cáncer de vías digestivas, y sin embargo eso es un error de notificación estadística, porque probablemente lo que están notificando son metástasis de algún primario, ya sea colon o estómago, y en la notificación al ministerio se anota como un cáncer hepático, siendo esto un error. Entonces, falsamente se ven en las estadísticas como que el cáncer hepático es muy frecuente en Venezuela, siendo todo lo contrario. El cáncer hepático es muy frecuente en países asiáticos. Entonces, bueno, vamos a hablar simplemente unas palabras de la anatomía, algunas definiciones de los tipos de resecciones, cómo se determina el funcionalismo hepático, las indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas, algo de evidencia científica en cuanto a esto, y algunas consideraciones quirúrgicas y algunos datos de técnicas quirúrgicas. Como dijo el doctor Rondón, esta cirugía requiere una tecnología que aquí en Venezuela nos hemos ido rezagando en cuanto a esto, entonces eso dificulta realizar cirugías mayores y prácticamente nos podemos limitar probablemente a resecciones menores o resecciones parciales hepáticas. Recordar la segmentación hepática descrita por Quinault, 8 segmentos, los que menciona la literatura como abordables laparoscópicamente, los segmentos 2, 3 y parte del 4, 5 y 6, generalmente los mencionan como segmentos laparoscópicos, que prácticamente nos permiten de forma, entre comillas, sencilla, acceder a ellos por vía laparoscópica. Entonces, recordar que existen 3 cisuras determinadas por las venas hepáticas: la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Lo dividen en una cisura derecha, una cisura anterior y una cisura izquierda. Esto hace que se divida el hígado en, digamos, 4 sectores que determinan a su vez los segmentos hepáticos. Esto es simplemente un repaso. Y tomar en cuenta que en el año 2000 se determinó lo que es la nomenclatura de la anatomía hepática y las resecciones en Brisbane, y se determinó el sistema donde tenemos la nomenclatura, vamos a decir, universal que se debe usar para mencionar los tipos de hepatectomía, siendo la hepatectomía derecha los segmentos 5, 6, 7 y 8, la hepatectomía izquierda los 2, 3 y 4, las resecciones o resección anterior derecha o seccionectomía anterior derecha en los segmentos 8 y 5, la seccionectomía posterior 7, 6 y así sucesivamente, lo que es la nomenclatura universal de estos procedimientos. Los segmentos, como les dije, llamados laparoscópicos, que son más fáciles de abordar, se pueden agrupar en segmentectomías o bisegmentectomías. Este estudio de la Asociación Francesa Hepatobiliopancrática reportó que, como dijo el doctor Rondón, 72.8% de las resecciones hepáticas son tumorectomías laparoscópicas, no son resecciones mayores. 4.3% de los hospitales franceses hacen 10 o más resecciones laparoscópicas. De los hospitales con mayor experiencia,
34,8% son resecciones laparoscópicas intermedias, llámese una segmentectomía bien reglada o una bisegmentectomía. Y 8,5% apenas hacen resecciones laparoscópicas mayores. Esto es Francia, que es uno de los países donde más se hace cirugía hepática. La resección hepática izquierda probablemente es la que más se realiza, 20% en el 2007 versus 33% en 2011, un ascenso progresivo de los procedimientos laparoscópicos. En comparación con la estadística, por ejemplo, a 2010 de Holanda, donde prácticamente las resecciones laparoscópicas apenas menores se hacían en un 5% de los casos. O sea, que no crean que la cirugía mayor hepática laparoscópica es muy frecuente. La nomenclatura la define como resecciones laparoscópicas puras, resecciones laparoscópicas mano asistidas, resección híbrida y resección robótica. En China, el 88,5% de las resecciones hepáticas son laparoscópicas puras, siendo la segmentectomía lateral izquierda la más frecuente, 23,9%. Las resecciones mayores también son relativamente infrecuentes, 21,3%. Y las hemiepatectomías bastante infrecuentes, 15,6%. Latinoamérica, este es un estudio bien interesante que salió este mes, publicado en el World Journal of Surgery, donde se reportaron 2.887 resecciones laparoscópicas hepáticas, donde participó Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Evidentemente, lamentablemente ausente Venezuela en este estudio, y ellos reportan que las resecciones menores representaron el 76,5%, o sea que vamos a decir, va cuadrando lo que es las estadísticas mundiales, donde las resecciones menores son las más frecuentes que se realizan. En Japón, ellos reportan aquí la cantidad de resecciones laparoscópicas que se realizan 157,8 por millón de habitantes. En Estados Unidos, 15 apenas por millón de habitantes. Y en Sudamérica, de acuerdo a este estudio, 6,8 resecciones. O sea que es bastante infrecuente la cirugía hepática laparoscópica, y si hablamos de cirugías mayores, más infrecuente todavía. El doctor Reich en 1991 hizo la primera resección en cuña. Asagra y Kaneko en Japón reportaron la primera hepatectomía anatómica en 1996. En 1997 la primera hepatectomía mayor por el doctor Huscher. Y en el 2000 se reportó la primera serie de casos que favorecía al uso de la laparoscopia por encima de la cirugía abierta en cuanto a menor sangrado, menor estancia hospitalaria, mejor confort para el paciente, menos dolor, todos los beneficios que ya conocemos de la cirugía laparoscópica. Y ellos reportan en este estudio los puntos claves de que se debe tener en la curva de aprendizaje de hacer una cirugía laparoscópica, donde obviamente el conocimiento de la anatomía es primordial, el entrenamiento en cadáveres o modelos animales, el entrenamiento, digamos, en ascenso de dificultad de procedimientos, llámese hacer una resección parcial de una metastacectomía y haciendo segmentectomías mayores, y así ir escalando en lo que es la dificultad de los procedimientos. Y lo ideal por lo menos un centro que se dedica a la laparoscopia hepática es el obtener el donante hepático por vía laparoscópica, o sea, la porción hepática donadora, realizarlo por vía laparoscópica. Entonces, para poder realizar la cirugía hepática laparoscópica se necesita ciertos procedimientos para determinar el funcionalismo hepático. Probablemente aquí tengamos acceso a muy pocos o casi, para no decir que ninguno. Uno de ellos es el uso del verde indocianina para determinar su tasa de retención en 15 minutos, donde se administra el verde indocianina, y a los 15 minutos se determina qué porcentaje de esta administración se retuvo a nivel hepático. Esto es importante porque la falla hepática postoperatoria se ve prácticamente el quinto día del postoperatorio y está determinada por aumento del PT, INR, hiperbilirubinemia, hasta
terminar en la falla hepática y muerte del paciente. Algunas sociedades como la Sociedad Americana del Estudio del Hígado y el Barcelona Clinic reportan, o ellos sugieren, que evitar los pacientes que tengan hipertensión portal para hacer resecciones mayores. Otro de obviamente la clasificación de Child-Pugh, los pacientes Child-Pugh A probablemente sean los candidatos ideales para hacer esta cirugía. Y existe otro score, que es el modelo para enfermedad terminal hepática, que uno puede acceder a una página web y introducir los datos del paciente y te da más o menos el resultado de riesgo. Generalmente los pacientes con mayor o igual a 9 son pacientes de riesgo para esta cirugía. Y otro de los factores que podemos usar para determinar el funcionalismo hepático es la volumetría tridimensional por tomografía. En cuanto a la hipertensión portal, si bien muchos lo contraindican, se ha venido estudiando desde hace algunos años algunos datos donde se demuestra que la hipertensión portal pudiera no ser una contraindicación con resultados favorables. El primero que lo reportó es el doctor Lorenzo Capuzzotti, que tuvo el placer de conocerlo apenas un mes en Italia cuando fue jefe de servicio del hospital donde yo estaba y falleció al mes. Llegó nuevo desde Turín y le dio un infarto y se murió. Hasta ahí. Y tenía una gran experiencia en Turín en cuanto a cirugía hepática. Entonces, él fue el primero que reportó la mortalidad y morbilidad baja en pacientes con hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal clínicamente relevante, con gradiente de presión de vena hepática mayor de 10 milímetros, presencia de varias esofágicas, esplenomegalia y plaquetopenia menor de 100.000. Probablemente esos son los pacientes que tienen más riesgo de mortalidad y morbilidad postoperatoria. En algunos casos, como le dije, no se debiera considerar como contraindicación para cirugía, sobre todo si vamos a hacer una resección menor. La Asociación Europea del Estudio del Hígado no la considera una contraindicación para resecciones menores. Otros estudios de imagen, elastografía con FibroScan, tomografía con emisión de fotón simple, cintigrafía con tecnesio 99. Estos son cuestiones de tecnología que se utilizan en otros países que probablemente aquí falte todavía para pronto, probablemente lo tengamos acceso, pero actualmente no. El Barcelona Approach para el tratamiento del carcinoma hepatocelular divide en varios estadios los estadios hepáticos, pero ellos determinan que el estadio 0 probablemente sea el único candidato para resección quirúrgica. De ahí en adelante probablemente trasplante hepático, embolización, radiofrecuencia para tratar la lesión sin resección, etcétera, etcétera. Solamente los estadios 0 de la Barcelona Staging System es el que puede ser candidato para resección quirúrgica. La Asociación Europea hace algo similar con la cantidad de estadios, pero ellos agregan que en vez de resección pueden hacer ablación en este tipo de lesiones y probablemente hagan menos resecciones hepáticas por esto, que manejan muy bien lo que en Europa se usa mucho, lo que es la ablación con radiofrecuencia. Entonces, indicaciones o contraindicaciones para la resección laparoscópica. Pacientes que no puedan tolerar el neumoperitoneo, eso entra para cualquier procedimiento laparoscópico. Lesiones que estén cerca de estructuras vasculares y algunas contraindicaciones relativas que sean colangiocarcinoma biliar, bilobar multifocal, lesiones multilobares y tumores grandes. Son contraindicaciones relativas, pero si nos apegamos a estos criterios, probablemente 5 a 10% de los pacientes pueden ser resecados. Parte de las grandes publicaciones sobre resecciones hepáticas, la evidencia científica, apenas más de 9.000 resecciones laparoscópicas descritas. La mayoría son resecciones menores subcapsulares o, si acaso, resecciones hepáticas izquierdas. No, por el volumen de estos casos no existen estudios prospectivos randomizados. Este estudio japonés probablemente es el que ha reportado más casos comparándolo con la cirugía abierta.
siendo obviamente favorable a la cirugía laparoscópica. Su tasa de conversión va desde el 10 al 18%, y algunos metaanálisis que no son tales metaanálisis porque no existen estudios prospectivos randomizados han demostrado menor tiempo operatorio, menos tasas de complicaciones, menor sangrado y menor estancia hospitalaria. Los pacientes con cirrosis hepática tienen alta tasa de ascitis y falla hepática postoperatoria, y la complicación más frecuente es la fístula biliar en 1.5% y la insuficiencia hepática o la falla hepática postoperatoria en 1%. Esta es la serie de casos reportada por Takahara, donde aquí la sobrevida, esto es en cáncer hepatocelular. A 5 años los pacientes tenían un 40% libre de enfermedad. Por supuesto, estos son pacientes bien seleccionados, con todos los criterios anteriormente descritos. Entonces, empezamos con las consideraciones quirúrgicas. Una de las cosas que se debe o que se recomienda es mantener una presión venosa central baja, menos de 5 milímetros de mercurio. Eso nos tiene que ayudar evidentemente el anestesiólogo. El Trendelenburg invertido, maniobra de Pringle intermitente para disminuir el sangrado, mantener el neumoperitoneo en 12 milímetros de mercurio para evitar el embolismo gaseoso, el abordaje anterior sin movilización del hígado. Hay algunos estudios que reportan abordajes posteriores por vía clásica, que bueno, eso son cirugías súper complejas, asistidas por toracoscopia para abordar los segmentos posteriores. Lo que se recomienda es la transección del parénquima con disector ultrasónico, el bisturí armónico, el uso del ultrasonido laparoscópico, como vimos en el video aquí anexo, y se debe obviamente dominar la sutura laparoscópica para control de sangrado intraoperatorio, sobre todo las venas hepáticas mayores. El uso del verde de indocianinas, hoy cada vez se usa más tanto en cirugía laparoscópica como robótica, y la aplicación en cirugía hepática está más que demostrada y es de mucha ayuda para delimitar las lesiones y cuantificar las lesiones cuando no han sido determinadas por otro tipo de imagenología. El uso del verde se acumula en las células tumorales hepáticas en su periferia, permite delinear las recesiones oncológicas y en donantes vivos. Esta es la dosificación que se utiliza, que se puede administrar 12 horas antes o incluso hasta 14 días, si son lesiones grandes que van a retener el verde de indocianina por bastante tiempo, hasta el momento de la cirugía. No es bien eliminado en cirróticos, por lo que la falla de su uso en cirróticos es alta, y la penetración para visualización con el filtro del verde de indocianina es de 5 a 10 milímetros, o sea que más allá del centímetro en profundidad probablemente cueste observar. Este es un video donde se ve, se utiliza el verde de indocianina para determinar y localizar una lesión tumoral hepática, y se ve claramente con el filtro cómo se ve la lesión. Lo importante de esto es que al empezar la movilización hepática se logra detectar una nueva lesión hepática que no había sido determinada en los estudios preoperatorios de este paciente. Entonces esto permite que se haga una resección más amplia, de modo que se resequen ambas lesiones hepáticas. Estos son un metástasis hepática. Voy a adelantarlo un poco para no extenderme tanto. Y lo que quiero que se vea es la determinación ex vivo de que se resecaron las lesiones con el filtro de verde indocianina. Es que el centro de la lesión no capta, sino es la periferia de la lesión la que se hace hiperintensa con el verde de indocianina. Eso es lo que permite que se visualice adecuadamente la lesión. Entonces, una vez que determinamos las lesiones y cuál vamos a resecar, existen diversos, vamos a decir, equipos
que aquí nosotros les llamamos los juguetes con que vamos a hacer esta cirugía. En el extranjero, la mayoría de los equipos que hacen cirugía hepática usan el cavitrón ultrasónico para separar el parénquima hepático. Es probablemente el 80 y pico % de los equipos de cirugía hepática utilizan el CUSA. El Waterjet también, el ultrasónico, el bisturí ultrasónico, simplemente para vasos menores de 5 milímetros. El bisturí o la pinza bipolar también se usa bastante en cirugía hepática. El uso del LigaSure también se usa, permite la coagulación o el sellado de vasos de menos de 7 milímetros. Y evidentemente, para hacer una cirugía de estas, lo ideal es tener a la mano todos estos implementos, incluyendo los clips metálicos o los Hemolock y sutura endoscópica tipo Echelon o Endopad de cartucho blanco para los vasos, las venas grandes. Entonces, para vasos menores de 2 milímetros, bisturí armónico o LigaSure. El plano de disección puedes hacerlo con bisturí bipolar, vasos de 3 a 7 milímetros, clips o LigaSure, vasos más grandes con engrapado quirúrgico, cartucho blanco. Y como les dije, el CUSA se usa para la transección del parénquima en casi todos los grupos que hacen cirugía hepática. En la poca experiencia que tengo yo, he utilizado el LigaSure y el bisturí armónico, y de verdad que con los dos instrumentos se hace la transección hepática sin mayor problema. Probablemente he usado más el LigaSure que el bisturí armónico, pero tanto en cirugía abierta como laparoscópica, el LigaSure tiene la ventaja de que apenas mantienes la pinza abierta y la activas y te permite ir coagulando mientras vas cerrando la pinza. Eso da una gran ventaja para permitir la coagulación. La maniobra de Pringle es indispensable tenerla a la mano. Muchas veces no es necesario usarla, sobre todo en resecciones menores, pero existen diversos sistemas. Por ejemplo, este es un sistema de maniobra de Pringle extracorpóreo, una pinza diseñada para esto. Se introduce la pinza y permite clampear y manipularla desde afuera el cirujano. Evidentemente, esto es una pinza bastante, sí, otro juguete, bastante útil. Y el Pringle intracorpóreo probablemente es el que más se usa, donde se pasa la clásica hiladilla a través del pedículo hepático y permite el clampeo vascular. En este caso, claro, también utilizan, como vamos a ver más adelante, no solo la hiladilla, sino que trancan esa hiladilla con un Hemolock. Adelantarlo un poco para. Aquí se pasa la hiladilla. Se pasa, como todos hemos hecho la maniobra de Pringle, algún tubito que permita hacerle presión al pedículo, y en este caso usan un Hemolock que luego lo liberan con el mismo bisturí armónico para desclampear. Generalmente lo ideal es que se utilicen 15 minutos de clampeo y 5 minutos de desclampeo. Otra de las consideraciones que tenemos que tener es que las resecciones anatómicas versus no anatómicas, realmente las resecciones anatómicas implican la ligadura de alguna de las venas principales, que va a permitir hacer una resección completa y evitar disminuir el riesgo de recaída de estos tumores. Pero esto aplica simplemente para carcinomas hepatocelulares. La disposición de los trocars, generalmente esto es a gusto del cirujano, pero bueno, esto es prácticamente como lo hablamos la vez pasada, la disposición en forma de sonrisa o de smile, de modo que podamos triangular adecuadamente toda el área de
de trabajo del cirujano, en este caso del hígado. Entonces, todos los trocares que sean necesarios para trabajar nunca van a ser el empeño ese del cirujano trabajar con menos trócares, pero todos los trócares que sean necesarios para trabajar siempre van a ser bienvenidos. Esta es otra disposición de los trócares para hepatectomías derechas. Esta era otra disposición diferente para hepatectomías izquierdas. Y la incisión de Fanestil para el retiro de la pieza protegida con una bolsa. Eso siempre tomarlo en cuenta también en cuanto a resecciones hepáticas. Este es un video de una hepatectomía izquierda, que probablemente es la que más se realiza. Esta es la disposición que usaron ellos de los trócares. Primero la movilización del hígado, que en el caso del hígado izquierdo es bastante sencilla. Muchos recomiendan hacer la movilización después de haber trabajado el pedículo, de modo de facilitar que la fijación del hígado te mantenga en posición el hígado para trabajarlo de forma adecuada. Aquí se comienza con la disección portal para disecar los vasos izquierdos que van a ser ligados. Dice que utilizan también bastante la pinza bipolar, en este caso el bisturí armónico. Y se va disecando el hilio hepático para disecar la vena porta y la arteria hepática correspondiente. Aquí se pasa una hiladilla simplemente para hacer tracción de la vena. Aquí se está ligando la arteria correspondiente. Y en este caso se usa un engrapado quirúrgico para la ligadura de la vena, como lo vamos a ver a continuación. Aquí la transección hepática, fíjense cómo el bisturí armónico permite, con un sangrado bastante tolerable o manejable, y los vasos pequeños se van ligando con el bisturí, con la pinza bipolar, perdón. Aquí se va disecando la porta correspondiente. Se pasa la hiladilla y se hace el engrapado. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice que aquí se está aplicando lo que es bisturí armónico, pinza bipolar. Aquí están usando también el CUSA para la transección hepática, el uso de Moloc, todos los implementos que deben ser o tener a la disposición para poder realizar este tipo de cirugía. Finalmente queda la vena hepática izquierda para ser dividida. Se pasa la hiladilla y se realiza el disparo con cartucho blanco vascular para la transección de la... Si van sacando cuentas aquí, más o menos el costo de implementos quirúrgicos, más o menos. Esta es hepatectomía derecha, va a pasarla relativamente rápido. Esta es la disposición de los trócares. La laparoscopia diagnóstica. Lo ideal, como les dije, es empezar con la ecografía o el ultrasonido hepático intraoperatorio.
Igual, no se dispone en todos lados de la sonda laparoscópica, eso no lo tiene todo el mundo. Y conocer de la anatomía hepática intraoperatoria, que esto no lo conoce también todo el mundo. La disección del hilio hepático, se disecan la arteria hepática, el ducto biliar. Depende de la magnitud, del diámetro de los vasos, uno va a utilizar el implemento que corresponda, ya sea usar un hemolog o utilizar un disparo vascular, porque todo va a depender de los hallazgos, digamos. Lo que sí se recomienda para la vena hepática, cualquiera de sus ramas, ya sea izquierda o derecha, por vía laparoscópica, es el uso del cartucho blanco laparoscópico. O sea, eso sí pudiera decirle que no tiene muy poca otra opción. O sea. ¿Mm? Sí. Aquí se va. No sé por qué tengo aquí, no quiero adelantarlo y no me aparece el. Aquí. Eso. Pues transección hepática con bisturí armónico. La literatura es de los que más usa, se ve que más se usa es el bisturí armónico, pero últimamente lo que más hemos usado nosotros es LigaSure, sobre todo porque con el armónico se aumentan mucho los costos, la pinza de mano es costosa, si se acabaron los usos de la pinza de mano, entonces es un problema. El cambio del LigaSure pienso yo que es más versátil en nuestra economía, pues. Quiero mostrarles en muchos usan, en este caso están usando agua oxigenada para la superficie hepática, pero en muchos lados, y lo que usábamos nosotros allá en Milán era cola de fibrina para la superficie hepática. Se ponía un Surgicel con cola de fibrina y el sangrado postoperatorio era prácticamente nulo. Y este rápido metastasectomía, resección de metástasis hepática colorectal, que probablemente es lo más fuerte y probablemente lo que más veamos nosotros cuando puedan ser resecables. Segmentos laparoscópicos que son abordables sin mayor dificultad. La transección igual con bisturí armónico es bastante sencilla. Probablemente a veces ni siquiera se necesite utilizar la maniobra de Pringle para realizar este tipo de cirugía. Pienso que si podemos sacar una conclusión de esta conferencia es que la laparoscopia debería ser el estándar ideal para resecar este tipo de lesiones. Y incluso las biopsias hepáticas se pueden realizar sin mayor problema por vía laparoscópica. Vea que en este caso también la cola de fibrina con Surgicel y permite una hemostasia superior. Entonces, en conclusión, la resección laparoscópica debe cubrir ciertas condiciones preoperatorias, el estatus de la hipertensión portal, la extensión de la resección, el volumen remanente hepático, utilizar los criterios de Milán o Barcelona. Lo recomendable para resecciones mayores es el uso del verde de endocianina, mantener la maniobra de Pringle de forma intermitente si es necesario usarla, pero tenerla, o sea, hacer la maniobra para tenerla en caso de necesitarla. El uso de métodos de transección de parénquima hepático seguros, respetar los principios oncológicos de resecciones anatómicas y iniciar la experiencia del que quiera dedicarse a esto, los segmentos laparoscópicos, como ya lo describí anteriormente.
Hay unas maniobras también para evitar el sangrado. Muchos recomiendan aumentar el neumoperitoneo. Cuando tienes un sangrado, aumentar la presión más allá de los 12 milímetros de mercurio, de modo que esa hiperpresión intraabdominal disminuye, sobre todo el sangrado venoso. Sin embargo, aumenta el riesgo de embolismo gaseoso. Pero cuando yo revisé esta clase en la literatura, el reporte de embolismo gaseoso por el neumoperitoneo elevado es muy bajo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Marcos Guerra por la excelente exposición. No tengo ninguna pregunta por ahí que, aparte de las felicitaciones que nos han mandado por ahí, pero no tengo ninguna pregunta importante. Yo pienso que pudiéramos, antes de pasar con el doctor Gubaira, me gustaría agregar algo, Marcos, si es posible. Mi experiencia es muy pequeña, pero sí experiencia en la parte de resecciones de metástasis pequeñas, como más que todo para biopsias ampliadas. Lo importante que tienen que saber, sobre todo lo que están oyendo, es que el hígado en la parte superior, en la cara anterior y superior, los primeros 2 centímetros no hay vasos importantes que nos ayudan a hacer una biopsia sin mayor problema. Una vez que pasamos 2 centímetros de profundidad, empezamos a ver los vasos más grandes y tenemos que estar preparados. El bisturí armónico ayuda mucho a la disección, así como, no tanto como el ultrasonido, como el Cavitron, ni el agua. Yo no tengo experiencia con ninguna de las dos, pero sí ayuda. Pero tiene el problema de que no sella los vasos los vasos no, me refiero a los vasos de biliares y dejan mucha bilirragia. Y ahí funciona entonces el bipolar y funciona muy bien el ligashow. Entonces, por eso hay que tenerlos todos cuando uno va a hacer una tipo de cosa de esta. Ya recesiones más grandes yo sí no tengo experiencia, no puedo hablar mucho, pero sí en eso. La otra cosa que también es importante para los que van a hacer la laparoscopia es que usar la mano asistida en estos casos no es ningún truco, no es malo, pero es una ayuda bastante importante. Y pudiéramos nosotros tener también una ayuda grande. Sobre todo al inicio. Sobre todo al inicio, sí. Y bueno, y que las resecciones de las metástasis se van a hacer curativas, porque a veces hay una sola, hay que estar pendiente de que tenga 1 centímetro por lo menos de distancia en la no creo que haya ninguna pregunta, no sé si alguno de esas, antes de pasar con el doctor. Aquí está. El uso del drenaje en las hepatectomías. Cuando en las hepatectomías e incluso metastasectomías que hemos hecho, siempre dejamos drenaje. Ni siquiera por el sangrado, porque bueno, evidentemente los drenajes no se usan para eso, pero sí a veces hay, como dijo el doctor, cierta bilirragia y es recomendable utilizarlo. Evidentemente cuando utilizas un Surgicel, un Helfoam o cola de fibrina para la superficie resecada o la superficie que queda del hígado, este drenaje postoperatorio va a ser muchísimo menor, incluyendo la bilirragia. De verdad que el cambio es del cielo a la tierra cuando utiliza la cola de fibrina. Bueno, vamos a pasar entonces con el doctor José Antonio Gubaira en la parte de páncreas. Creo que manejamos un poquito más esa área, sobre todo la mayoría de las laparoscopistas haciendo cierta biopsia, pero no cirugía. Vamos entonces a pasar con el doctor Gubaira. Bueno, gracias a esta iniciativa del doctor Parra. La verdad que en esta época, en estos tiempos que tenemos, el aprendizaje, la educación continua es una gran ventaja, más por esta vía, donde estamos a nivel mundial prácticamente sufriendo de una pandemia que limita mucho la realización y la asistencia a cierto tipo de grado de congreso. Me toca un tema
la verdad que me gusta mucho la cirugía pancreática, posiblemente después de un tiempo que estuve visitando al doctor Barry Salky en el Mount Sinai en Nueva York, donde le vi las primeras pancreatectomías distales. Y me pareció una cirugía bastante viable, bastante efectiva y sobre todo muy curativa. Sin embargo, este segmento lo tengo que dividir en dos partes, la cirugía proximal y cirugía distal. Voy a hablar y hacer un pequeño recuento de la cirugía proximal, cómo ha sido un poquito la historia, y después me dedico a mi experiencia personal que se basa en cirugía corporocaudal o cirugía distal del páncreas. Y darle ya compartir. Ok, la cirugía, el abordaje laparoscópico. No se ve aquí la... Aquí sí se ve. Okay. Sí. El abordaje laparoscópico de la cirugía pancreática proximal, prácticamente quien la comienza es un viejo conocido que tuvo aquí en Venezuela. Aquí, avanza. Pero le cayó en la última. Dale fecha para abajo, María. ¿Aquí? Abajo, abajo. Estoy hablando, ¿sí? Estoy hablando de para técnico. O solo clic, ¿será? Bueno, es Michel Garnier quien comienza con la cirugía, con la resección. No, más atrás. Sí. ¿Ya? Ok. Es Michel Garnier quien comienza, publica la primera serie de pancreatoduodenectomía proximal, o sea, la operación de Whipple, en 7 pacientes con preservación del píloro. Después de esta publicación de Michel Garnier, de la serie de 9 pacientes, lo cual lo presenta en el Congreso de SAGE en 1997, aparece en 1998 Michael Kendrick. Bueno, Michel Garnier la descarta porque la considera una cirugía muy laboriosa, donde había una morbilidad bastante alta y donde no veía ventaja entre la cirugía convencional y la cirugía abierta. Posteriormente, en 1998, Michael Kendrick, que estaba en la plenaria de Filadelfia del SAGES, presenta en el 2006 una serie de 62 pacientes de operación de Whipple, pancreatoduodenectomía, con preservación del píloro, y concluye que es una cirugía bastante efectiva, bastante viable, y que se podía realizar con las mismas ventajas que tenía la cirugía convencional. Dicho esto, sin embargo, actualmente no muchos hospitales están ganados de la idea de realizar esta cirugía, esta operación de Whipple para tumores de cabeza de páncreas o para tumores de la ampolla de Vater. La aceptación no ha sido total y no se ha hecho con regularidad en centros de referencia a nivel mundial. Esta lámina simplemente para recordar
la relación que existe entre el cuerpo del páncreas, el pedículo de la pancreatectomía distal, prácticamente es el mismo pedículo del vaso, la relación estrecha que hay con el ángulo esplénico del colon y la relación con, obviamente, con los vasos mesentéricos. Mi experiencia va desde esta parte, desde el cuerpo y cola de páncreas. Tengo un solo caso, porque no es común la patología, de pancreatectomía distal con preservación del vaso. Normalmente la patología más frecuente son insulinomas gigantes. El caso es un caso muy particular que ahorita lo vamos a presentar. Y la técnica, parece mentira, pero es muy diferente a la técnica de pancreatectomía con preservación del vaso. Los tumores distales los tratamos con extirpación corpocaudal, pancreatectomía distal. Y los pasos, es una cirugía bastante arreglada, no es una cirugía completa. Es una cirugía como todas las cirugías laparoscópicas. Es una cirugía que si el cirujano le gusta la cirugía laparoscópica, o sea, es su pasión y tiene paciencia, yo creo que la puede hacer sin ningún tipo de problema. No dista mucho de una apnectomía. El tipo de abordaje que yo utilizo, en mi poca experiencia de 10 casos, comienza con la apertura del ligamento gastrocólico. Segundo, exposición a través de la cavidad de los epiplones del cuerpo y cola del páncreas. Visualización, si es posible, sobre el borde superior del páncreas de los vasos esplénicos. Disección a través del borde inferior del cuerpo del páncreas, el cual es un plano completamente avascular, hasta visualización de la vena esplénica. Seguiríamos con la ligadura de la arteria y vena esplénica, bien sea por la cara inferior del páncreas, o si la podemos localizar, hay tumores voluminosos que no nos permiten ver los vasos por encima del borde superior y tenemos que buscarlos por la parte inferior, lo cual lo vamos a ver en el segundo video. Transección del cuerpo del páncreas, descenso, disección del ángulo esplénico y del colon y ligadura del ligamento esplenocólico, liberación completa del vaso de la parte posterior de la cara inferior del diafragma, cola del páncreas a nivel del retroperitoneo, que normalmente, a excepción de tumores malignos, son zonas bastante avasculares y normalmente la tratamos con lo mismo que hemos nombrado anteriormente, con ligature o con el bisturí armónico. Por último, terminamos extrayendo la pieza, haciendo sección de los vasos puros. La posición de los trócares, que es muy importante, toda la cirugía laparoscópica, a mí me parece esto muy importante, porque una posición de una cámara o una posición de un trócar cambia completamente la visión de la cirugía. Colocamos dos trócares en la parte superior, dos trócares en la parte inferior, más o menos a 4 centímetros de la cicatriz umbilical, y la cámara siempre funcionando a nivel del ombligo, por donde realizamos el neumoperitoneo. Esta fue mi primera cirugía. Esta es una cirugía del 2002. Vuelvo y repito, esta es una cirugía que difiere mucho de la segunda, desde todo punto de vista. Van a ver el tipo de instrumental que utilicé. Es un instrumental bastante, bueno, lo que teníamos para ese momento en el 2002. Y se trataba de una paciente con una patología extremadamente rara, una decidioblastosis del páncreas, que es una patología que normalmente es diagnosticada buscando la presencia de un insulinoma, porque cursa con hipoglicemia e aumento de hipoglicemia e hiperinsulinemia. Vamos a ver el video. No, pasó al otro. Ah, te brinco. Sí, brinco. Regresa. No lo voy a cargar.
Ok, esto fue presentado en el año 2002. Ok, vamos paso por paso, así como lo describimos de manera teórica. Apertura de la traqueoidea de los epiplones, incidiendo sobre el ligamento gastropólico. Ahí, como se puede apreciar, estamos utilizando el bisturí armónico de esa época, que era el número de 10 milímetros. Este es estómago y estos son los vasos, el pedículo esplénico que corre por encima del borde superior del páncreas. Obviamente es fácil localizarlo porque no tenemos tumor a nivel del cuerpo y de la cola. Esta es una de las diferencias que vamos a ver cuando hay tumores grandes, cuando hay citoadenoma. Vamos a la parte inferior. Bueno, aquí en este caso particular se disecaron primero los vasos para tener el control vascular sobre el borde superior del cuerpo del páncreas. Recuerden que esta es una cirugía que si es con preservación del vaso, tenemos que ir ligando uno a uno las afluencias de la vena esplénica y mantener la vena esplénica completamente indemne, al igual que la arteria. La paciente tiene ya 18 años operada y se encuentra completamente sintomática. Desde el borde inferior del páncreas, comenzamos la disección con tijera de 10 milímetros. Esta es una parte que de verdad que con disección roma y con tijera se puede hacer perfectamente. No es nada que tengamos que preocuparnos hasta que aparece la vena, como en este momento. Y aquí están viendo la vena esplénica. Ese es nuestro límite inferior. Y comenzamos a realizar un túnel sobre la vena esplénica, obviamente para el próximo paso, que sería la transección del cuerpo del páncreas. Aquí se ve claramente la vena y para ese momento no teníamos ligature, no teníamos bisturí armónico, no teníamos ningún otro tipo de instrumento, teníamos que disecar vena por vena y colocar clip y cortar. Obviamente un sangramiento venoso sabemos que es mucho más peligroso de controlar por vía laparoscópica que un sangramiento arterial. Ahí se está abriendo una ventana a través del páncreas y ahí se ve claramente la parte posterior donde está la más profunda, la arteria esplénica. Aquí prácticamente se está convirtiendo, a excepción de la disección del páncreas, en una esplenectomía arreglada que hacíamos normalmente por vía convencional y por vía laparoscópica. Vean la resolución que tenemos para ese momento, todo ha cambiado. Ahí tenemos control vascular, el túnel. Estos pacientes normalmente con resecar parte del cuerpo y cola del páncreas ya controlan su problema de hipoglicemia y de hiperinsulinemia. La disección, lo que llaman los americanos blunt dissection, que es la disección con el aspirador, siempre muy útil en estos casos porque es atraumático completamente. Ahí está ya la ventana, lo cual nos va a permitir a nosotros que a través de esto hagamos la transección del cuerpo del páncreas. Una paciente, esta patología se ve en pacientes jóvenes, normalmente pacientes por debajo de 30 años, al igual que los citoadenomas de cuerpo y cola de páncreas. Es muy frecuente por debajo de los 50 años. Ahí está. Ahí utilizamos una lineal azul. Si el páncreas es completamente normal, pudiésemos utilizar también una lineal vascular, una blanca.
Hay quienes después colocan un punto a nivel a lo que pudiera ser a este nivel el conducto de Wilson. Se ve la liberación del páncreas con tijera y electrocauterio. Y aquí completamos con el bisturí armónico de 10 milímetros. Fíjense cómo queda la transición del cuerpo, la vena completamente indemne. Está la referencia a la arteria de la vena. Y para ese momento contamos con unas bolsas de retiro bastante útiles y la colocación final de una lámina de Sulzer. Van a ver qué diferencia con la cirugía tumoral. Esta paciente le sigo el seguimiento porque hay una paciente que es cuñada de un médico compañero. La cirugía distal corporocaudal. Esta es una paciente de 23 años con diagnóstico de un tumor gigante. Esto fue un hallazgo. Una paciente delgada. Este fue un hallazgo de un tumor buscando que la paciente tenía sintomatología biliar. Ahí se ve ya ahora con un bisturí armónico de 5 milímetros la disección del ligamento gastrocólico y exposición del cuerpo del páncreas. Fue un hallazgo, normalmente en pacientes delgados se palpa y con un eco se hace el diagnóstico y completamos después, obviamente, con una tomografía. Estas adherencias siempre del páncreas a la cara posterior del estómago normalmente son rutinas en este tipo de casos. Ya vamos a ver el cuerpo ya sano. Es importante que el disparo sea sobre tejido sano y no sobre tejido inflamatorio, porque disminuye la posibilidad de fístula pancreática. Este es el tumor. Obviamente, este tumor fue diagnosticado por tomografía, ecoendoscopia. La punción no fue concluyente, pero estaba indicado la... Fíjense, aquí en la porción superior no podemos visualizar los vasos. Estaba indicado la córpora caudal con esplenectomía. Aquí no podemos visualizar, el tumor no permite y el edema del páncreas no permite visualizar los vasos sobre el borde superior. Y seguimos nuestra rutina, la misma rutina que hemos planteado, que es irnos por la parte, el borde inferior del páncreas. Una cirugía que quisiera que se hiciera, que todo el mundo la hiciera, porque es una cirugía arreglada, una cirugía sencilla. Ahí está un plano vascular completamente, ahí se ve cómo con el armónico prácticamente utilizándolo solamente para las adherencias iniciales, va disecando el plano sin sangramiento. Nuestro límite siempre por la porción inferior es la aparición de la vena esplénica. Ahí podemos apreciar, ya estamos llegando al borde superior. Y con disección Roma, bien sea con el bisturí armónico, ya en la parte derecha se ve parte de la vena. Obviamente no teníamos biopsia en este caso, lo cual nos obligaba a nosotros a editar la vena esplénica, que es nuestro límite superior. Aquí se aprecia bien la vena esplénica. Teníamos que dejar un margen oncológico.
para garantizar que si la lesión era maligna, como en efecto fue, estuviéramos libres de enfermedad. Ahí procedemos a clipear. Pensábamos que era la arteria esplénica y en realidad era un vaso. Van a ver posteriormente dónde se encuentra dónde aparece la arteria esplénica. Sí, un vaso, un tumor muy irrigado. Un tumor muy irrigado, sí. Aquí está la vena. Fíjense la disección de la vena. Es diferente a la cirugía anterior. Aquí no tenemos que ligar los afluentes. Y yo utilizo mucho clip. Normalmente no utilizo mucho hemolock. Y con clip es suficiente para la ligadura y sección del vaso. Ahí cortamos con tijera, pero está seguro que no hay ningún tipo de sangramiento. Y ahí están viendo en el fondo la verdadera arteria esplénica. Utilizamos la transección. Posiblemente me hubiese gustado un poquito más a la izquierda, porque aquí existía, como están viendo, edema procedente del tumor. Había margen, pero aquí se ve tejido pancreático sano. Aquí todavía está un poco de hematosis. Hacemos la transición igualito con una lineal. Y fíjense cómo quedan las líneas de grapa. Y la cirugía ahorita se convierte, aquí están los dos cabos de la vena y la arteria todavía no está ligada. En este caso, normalmente primero ligamos la arteria y después la vena. Ok, siguiendo el tipo de abordaje, estamos exponiendo la hierota, descendiendo el ángulo esplénico del colon para poder realizar, obviamente, en bloque la esplenectomía. Aquí dejé el vaso hasta el final para ver por fin de qué trataba. Entraba en el tumor y formaba parte. Esto es ya curvatura mayor del estómago. Y posteriormente, una vez movilizado completamente el tumor, ahí colocamos una referencia en la arteria. Siempre es bueno en estos casos tener control vascular. Y seguimos bien sea con ligachur o con bisturí armónico. Yo soy más ganado de la idea del bisturí armónico, pero yo creo que los dos tienen su utilidad. Haciendo bastante tracción con la mano izquierda, comenzamos a liberar, como se puso en la lámina, la lesión del peritoneo, del retroperitoneo. La cirugía de órganos sólidos siempre es una cirugía muy reglada, una cirugía que normalmente no es como la cirugía inflamatoria, no es como la cirugía de colon. Normalmente no nos da grandes sorpresas, al igual que la cirugía del feocromocitoma, la cirugía de vaso, la cirugía de renal, tiene esa ventaja sobre la cirugía inflamatoria o la cirugía de órganos huecos. Seguimos liberando la porción posterior de ya la cola del páncreas y nos dirigimos con el bisturí armónico a la sección de los últimos vasos cortos, que son lo que normalmente nosotros hacemos
para la realización de una hernia hiatal. Liberamos el fundus gástrico de los últimos vasos cortos para hacer la funduplicatura. O sea, ya esto es un camino que lo conocemos. Siempre teniendo cuidado de no producir quemaduras a nivel del estómago. Y aquí prácticamente estoy señalando el último vaso corto que me deja liberado completamente el tumor en bloque. Vuelvo y repito, tengo una paciente que está bien, tiene ya 4 años operada. Resultó un papilar de bajo grado de malignidad encapsulado. Ahí también se ve la línea de grapa, se ve el margen. No ameritó ningún tipo de cirugía. Esta es la columna, esta es la sección del pedículo de la vena renal, de la vena esplénica, perdón. Y por último, lo colocamos en una bolsa, ahora una bolsa casera, una bolsa amplia. La parte del páncreas, parte del cuerpo, cola del páncreas y el vaso. Para la extracción hacemos una incisión baja de 5 o 6 centímetros y utilizamos en rutina para todo, para colon, para todas las patologías utilizamos el retractor de Alexis. Nos parece que nos aumenta el tamaño y nos evita implantación de células malignas a nivel de la herida. Esta fue la pieza final. Bueno, y muchas gracias. Cualquier pregunta, con mi humilde experiencia, se la puedo contestar. Esta es la forma de hacerlo y yo creo que es bastante, no es tan complicada como la gente cuando habla de páncreas, que la cirugía pancreática es una cirugía que si quitamos, si conocemos bien la anatomía, tenemos paciencia, conocemos bien la zona, no tiene ningún tipo de problema realizado. Bueno, muy buena su exposición, bien detallado, a pesar de que los que entienden poco de esto confunden, pero los que hacemos la paracopia sabemos lo que es todos esos detalles. Es importante lo que tú dices, que cualquiera no puede hacer, que tenga experiencia. Nosotros cuando hacemos el colon, cuando es medio lateral, siempre tenemos que irnos siempre por debajo del páncreas para despegarlo y siempre caemos en ese plan. Hay una pregunta aquí, yo necesito hacerte una yo también, sí, que dice la doctora Molina. Usando lineal cortante azul, no tienes que reforzar el punto pancreático para evitar fuga. Pregunta a la doctora. Ok. Respondo. Dale el azul. Mira, existe... Ok. Existen, fíjense, hay algo interesante que lo quiero traer a colación porque hay médicos que están escuchando esto. La gente, en general, el cirujano le tiene, en cirugía convencional de cabeza de páncreas, en la operación de Whipple, le tienen mucho recelo a la fístula pancreática del lado izquierdo. La fístula pancreática del lado izquierdo, ojalá todas las fístulas del páncreas fueran del lado derecho, ojalá todas las fístulas del páncreas fueran del lado derecho. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se hace una operación de Whipple, normalmente el conducto pancreático está dilatado. Y nosotros podemos canalizar el conducto pancreático, lo dirigimos a través del duodeno y lo podemos llevar a la pared, al peritoneo parietal, a la pared. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que va a ser prácticamente ya una fístula dirigida. Es una fístula que tiene un trayecto muy corto y que normalmente trata médicamente con octreotide y con un poquito de paciencia, alimentación parenteral
ella cede. El problema que tenemos del lado izquierdo es que no existe una fórmula, contestando la pregunta de la doctora, una fórmula que nos garantice que no va a haber fístula del conducto de Wilson en su porción distal. Se ha utilizado, aparte de la engrapadora, un surgé sobre el muñón que queda del cuerpo del páncreas. Se ha utilizado el surgé, cualquier tipo de goma a nivel del borde. Se ha utilizado la ligadura aislada del conducto de Wilson y se ha visto que ninguna de estas disminuye el porcentaje de fístula que va de un 30 al 46%. Estamos hablando exactamente de que de cada 3 casos uno no debe hacer una fístula. Cuando nosotros hacemos una pancreatectomía distal con preservación del vaso, tenemos la ventaja de que entre el colon y el vaso no dirigen la fístula. Que no es lo común preservar el vaso. Lo más común en la pancreatectomía distal es una pancreatectomía distal por un cistoadenoma, bien sea seroso o mucinoso, lo cual lleva como parte del protocolo extirpación del vaso. Eso hace que si se produce la fístula, queda un espacio subdiafragmático izquierdo, donde de ahí se desarrollan una serie de complicaciones que pueden terminar, bueno, hay una gama de complicaciones. La verdad que no se le deseo a ningún cirujano, yo la tuve en un paciente, y deja aprendizaje, pero te quita años de vida. Sobre todo estos pacientes, todos están por debajo de 50 años. La mayoría están por debajo de 50 años. No hay fórmula para disminuir el porcentaje de fístula cuando se hace la transición del cuerpo del páncreas. Posiblemente, si trabajamos sobre la parte del páncreas que no está inflamado, tenemos menos porcentaje. Porque todos los cistoadenomas, bien sea benigno o maligno, inflaman la parte próxima del páncreas. Ok, tenemos otras preguntas de afuera. El doctor Cerezo dice, nos felicita por la exposición y además dice que si le da tranquilidad el uso de los clips en vez de uso de molón. Bueno, soy un poquito torpe para el uso del molón, en verdad. Cada vez que utilizo el molón se me cae el molón. No sé cuándo cierra. Sí te da tranquilidad. Sí me da tranquilidad. Sí, no he tenido sangramiento, inclusive en cirugías radicales del colon sobre la aorta. Le coloco 4 aquí, eso sí, que los filtros bien colocados, pero no soy muy amigo de la. Tiene una pregunta de grupo, ¿Estoy silenciado? del grupo oncológico, ¿no? ¿Se escucha? Okay. Si utilizas drenaje posterior a la cirugía, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo dejas? El grupo de oncología de Payán. Y si disecas a nivel ganglionar en bloque cuando es un tumor como el que presentan. Sí, bueno, la indicación de la extirpación del bloque con el vaso. Perdón. La indicación de la extirpación en bloque con el vaso, obviamente, es por el drenaje. En esta última paciente se reportaron, a pesar de que estaba encapsulado, y inclusive fue a una opinión fuera, con el doctor Jacob, que prácticamente es el profesor de todos nosotros. Tenía 6 ganglios. Aparecieron 6 ganglios, pero todos fueron negativos. Normalmente el drenaje de la cola del páncreas va hacia la cadena del hilio esplénico. Creo que contesto la pregunta. Bueno, tenemos ya las preguntas más o menos contestadas. Quisiera yo también una curiosidad. Yo tengo experiencia en suprarenectomía, ¿no? Nosotros ponemos a los pacientes completamente en posición de lumpectomía. Y la disección de la parte distal del páncreas, tenemos otros que tenemos que hacer la parte distal del páncreas por la parte de atrás, inclusive del vaso, esas cosas. A mí me parece que... En caso de fibroblastoma.
no, sí, pero no en el caso de páncreas. Estoy hablando de La posición del paciente. la posición del paciente que usamos para supranalectomía. Cuando hay tumores en la parte distal del páncreas, no han probado con ese tipo de cirugía, poniéndola de lado. Y la otra cosa que quería también para que supiera era, yo estuve leyendo ahorita de que si, yo sé lo complicado que es, porque lo que hemos hecho cirugía de pancreatectomía en la parte distal del páncreas, despegar esos vasos es casi imposible detrás del páncreas, de la parte, sobre todo los venosos con la vena esplénica, es que están dejando todos los vasos cortos para conservar el vaso. No sé si tendrán una experiencia o leído algo de eso. Entonces, puedes ligar la arteria y la vena y dejar los vasos cortos y dejar el vaso funcionando para evitar problemas de lo que ya conocemos de la ausencia del vaso. ¿No saben algo de eso? Yo lo he leído, no lo sé. La verdad que no me gustaría ver, inclusive cuando estamos ligando los vasos cortos, se produce un impacto en el polo superior del vaso. No me gustaría ligar la arteria y dejar solamente una posición en los La vasos. posición lateral de la... Posición lateral, tenía un caso ahí donde el tumor inicialmente se pensaba que era, ¿tú eres silenciado? Sí. Ok. Un caso donde se pensaba que era un tumor del ángulo esplénico del colon y terminó siendo un tumor de colon del páncreas. O sea que hubo que extraer el ángulo esplénico del colon, la parte izquierda del colon, una parte del colon descendente, el vaso y la cola del páncreas. Fue un hallazgo. Fue un cromocitoma de 10 centímetros, grande, he tenido, bien adherido al cuerpo del páncreas, y he tratado obviamente de no. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando queda el vaso, no le tengo tanto miedo a la fístula del izquierdo. Le tengo miedo cuando queda ese espacio con la pneumonía, porque él se conecta, comienza el sangramiento y comienza todo el trabajo que hace el líquido del páncreas. Bueno, ya concluido la pregunta, me parece excelente posición tanto del doctor Marco Guerra como del doctor Guaira. Pienso que se ha llenado, porque realmente la experiencia es bastante poca a nivel nacional y sobre todo el grupo de esta área del centro del país. Y bueno, puede ser una iniciativa para que se comience a hacer este tipo de cirugía, tanto pancreatectomía como algunas hepatectomías. Esperemos que lleguemos allá dentro de poco, sobre todo los cirujanos que están por venir. Y bueno, damos por concluida la parte. Sí, es solamente algo que estimular a lo que les gusta. Para agregar algo a lo que están un poco renuentes a este procedimiento mínimamente invasivo. Primero es ya la cirugía, esto no es nuevo. Esto comenzó en el 90. Nosotros tuvimos la suerte, vamos a decir así, el doctor Manuel Rondón, cuando hicimos la primera vesícula, hicimos los primeros casos, doctor Parra, el doctor Miro Quintero, el doctor Miguel González, de estar en esa transición. Y la verdad que a mí, por lo menos, la cirugía laparoscópica me apasiona. Lo único que quiero dejar para estas generaciones que vienen, que el que quiera hacer laparoscopia lo puede hacer. Posiblemente la única limitación que hay para los pacientes son los costos. Es una cirugía un poco más costosa, pero que te disminuye la estancia operatoria, como todos sabemos. Pero hay dos cosas que son importantes para hacer laparoscopia. Primero, que te guste, pero que te guste mucho, que eso es lo que tú quieras hacer. Y segundo, que tengas paciencia. El que no tiene paciencia no puede hacer laparoscopia. Porque un sangramiento en cirugía convencional, tú pones una compresa y puedes salir y te tomas un café. Un sangramiento en una cirugía laparoscópica, tienes que tener paciencia y no convertir. Si estás en dominio y en control de los signos vitales del paciente. Eso es todo. Buenas tardes, verdad que excelente conferencia las dos. José Antonio y este servidor
tuvimos la oportunidad en Nashville a comenzar los nudos intracorpóreos, y era la paciencia de hacer la cola y volver a hacer la cola para hacer los nudos con seibo. Y levantarse a las 6. Y levantarse a las 6 de la mañana para ir al entrenamiento, al sitio de entrenamiento, ¿verdad? Y eso es más nada, dedicación, dedicación, dedicación. Eso, ahora que ustedes tienen todas las posibilidades, todas las herramientas, tienen YouTube, nosotros no teníamos nada de eso. En nuestra época era el libro, íbamos al asaje, que era lo más frecuente, donde nos metíamos generalmente en la sección de videos, veían cómo se hacían los videos, cómo veíamos a Moisés y a Gustavo, cómo hacían los casos, y de allá no veníamos con eso en nuestro software a ponerlo en práctica aquí. Y así comenzamos todo. Cuando Manuel hizo su primera vesícula, eso fue un disfrute. Cuando José Antonio, igual Miguel González, todo era una fiesta para nosotros. Comenzaron a hacer los primeros casos, miro la primera apéndice, yo hice el primer vaso, la primera esplenectomía. ¿Verdad que éramos? Exacto. Venían ellos, venían Gustavo y Moisés a estar con nosotros y ver los casos. Es verdad, es verdad, es verdad. Ellos vinieron acá y estuvieron con nosotros, y ellos estuvieron operando un congreso que hubo aquí en Valencia. Ellos vinieron a operar aquí a la Viña 2 veces. Hicieron una vez un reflujo gastroesofágico. Éramos felices, y tenemos que seguir siendo felices. De ahora en adelante queda de ustedes el empeño, la sabiduría y estamos nosotros para cualquier duda, interrogante. Nosotros no nos cerramos. Valencia está abierto para el que quiera venir a entrenarse, a estar con nosotros. Post pandemia, señores, en este curso quedó la parte del entrenamiento, de la adquisición de las destrezas. Laparoscópica, está pendiente eso. Y palabra de que ustedes puedan venir aquí a Valencia a entrenarse. Está la Cruz Roja, donde el doctor Manuel Rondón es director, es jefe de servicio. La Viña del doctor José Antonio Gubaira, Marcos Guerra en la Guerra Méndez, y en mi persona está la Clínica Docente Los Arales. Así que tienen 4 instituciones abiertas a todos ustedes, y nosotros también. Muchachos, con ganas de que venga. Nosotros hemos recibido muchachos de toda Venezuela. La Cruz Roja fue una entidad donde yo vi de territorios del Tamacuro, de Puerto Ordaz, hasta de Costa Rica vinieron a entrenarse aquí. Uno de los jefes de servicio de un hospital importante de Costa Rica vino a entrenarse aquí en la laparoscopia. Era la época que nosotros éramos punta de lanza en la laparoscopia. La gran mayoría de los procedimientos que se hacían aquí. Bueno, tenemos a Andrés Hansen, que está en Barranquilla. Tenemos a mucha gente, el doctor Pablo Tolino, que yo sé que hace más que todo la parte de trauma, pero también hizo la laparoscopia aquí en Venezuela. Así que muchos de los procedimientos que ahora, y ustedes dicen, no, pero estamos años luz, que Chile, que estamos años luz, no, ellos estaban antes años luz. Nosotros éramos los que estábamos realizando los procedimientos de avanzada en la laparoscopia. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Es una de las razones por la cual estos cursos, pasarle el testigo a ustedes para que ustedes comiencen a desarrollar esa cirugía laparoscópica de avanzada. Señores, a los que están en el curso avanzado de laparoscopia, les llegará el diploma encriptado por la Universidad de Carabobo. La señorita Leanny Reyes se comunicará con ustedes para que cómo les va a llegar y cómo va todo eso. Aquí están escribiendo, chateando. Gracias, muy buenos los temas. Gracias a los maestros. Saludos desde Punto Fijo. Por allá estaremos. Así es, apenas está comenzando muchos lugares de Sudamérica a hacer lo que antes, hacía rato lo estamos haciendo. Es verdad,
Eso es lo que estamos, y nosotros nos veíamos siempre en los congresos, SAGE, el Colegio Americano de Cirujanos, hernia, comenzamos nosotros a hacer hernia por la laparoscopia, cuando nadie hacía hernia por la laparoscopia. Tuvimos una buena casuística, nos hemos ido parando por los costos. Así que muchachos, muchas gracias. Valencia, la empresa Dynamic, yo estoy metiéndome en terreno que no es mío, pero bueno, y aquí está la señorita Claudia, que es la que maneja, ha llevado por el sendero al doctor José Antonio. Y recuerden que a partir del jueves que viene comenzamos con un bloque que se va a llamar Jueves de Academia, donde se tocarán diferentes tópicos. El jueves que viene infección y COVID, o cirugía y COVID, perdón. El otro jueves es cirugía metabólica en tiempos de pandemia. Ahí el atractivo especial va a ser el doctor Ricardo Cohen de Brasil. Y después le toca urología, después oncología, y así. Vamos a ir cada jueves, tratar de mantener estos jueves activos, ya no con esta hora de las 3 de la tarde, sino a las 5 de la tarde, para que les dé chance a todos de desocuparse de sus actividades. La intención es mantener la academia. Recuerden, el conocimiento es básico y fundamental, pero el conocimiento no es absoluto. Muchas gracias a todos y un abrazo.